Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Primero dense un minutito para poner, como siempre, su nombre en el chat grupal mientras estamos terminando de abrir el material pertinente y empezamos en un minutito. Pues entonces vamos a iniciar con este tema de la banca pública y privada, ¿no? Como ya habíamos visto los aspectos generales, ¿no? Del sistema financiero y de las entidades que lo componen, ¿no? Ahora vamos a ir viendo uno por uno qué es o cuáles son las entidades de intervención financiera que componen la banca privada y la banca pública, ¿no? Las que están en actual, digamos, en las que están en actual funcionamiento, porque en sí existen muchas entidades de intermediación financiera que de acuerdo a la ley 393 podrían ser eh, creadas o constituidas, ¿no? Entre esas para ello nos remitimos al artículo 155 de nuestra ley de servicios financieros, en el que se señala o se establecen los tipos de entidades de intermediación financiera, ¿no? O perdón, está por aquí, tiene que estar por aquí está, en el 151, decía, ¿no? Dice tipos de entidades financieras y obviamente tienen que tener la licencia de la ASFI, ¿no? No pueden solamente operar con el NID y con la licencia de funcionamiento, digamos, de la alcaldía. Tienen que tener la licencia de funcionamiento expedida por la autoridad competente. Como de los despachantes de aduanas tienen que expedir la Aduana Nacional de Bolivia, ¿verdad? De los bancos tiene que expedir la autoridad de supervisión del sistema financiero ASF, ¿no? Que establece que es la habilitada para otorgar las licencias, ¿no? Y en estas licencias se establece la razón social del titular, el tipo de entidad financiera y las restricciones operativas que corresponden. Y dice razón social del titular, no porque sea un error, ¿verdad? Eh, tendría, cuando hablamos de razón social, estamos hablando de un nombre propio, ¿verdad? ¿Ya? Cuando estamos hablando de la razón social de una empresa, si ustedes ven en sus proformas de impuestos en otros lugares, siempre dice razón social, ¿no? Y la razón social es el nombre, en realidad, ¿no? De la empresa cuando este nombre está constituido por el nombre propio de uno de los socios, o socio y compañía, digamos, ¿no? Y lo diferente, el nombre de fantasía se llama denominación, ¿verdad? Entonces, aquí dice la razón social del titular, entonces el nombre completo del titular, ¿verdad? El tipo de entidad financiera y las restricciones operativas que corresponden, ¿no? ¿Y cuáles son los tipos de entidades financieras? Para efectos de la ley, son los siguientes, dice, ¿no? Del Estado o con participación mayoritaria, o sea, banca pública, ¿verdad? El banco público, que sería el banco total del Estado, el Banco de Desarrollo Productivo, que lo vamos a ver un poquito más a detalle, las entidades financieras públicas de desarrollo, ¿no? En este momento no podemos nombrar ninguna. Otras entidades de intermediación financiera privadas, ¿no? Todo esto, digamos, esto es solamente uno, ¿verdad? El Banco de Desarrollo, Banco Múltiple, Banca Pyme, después están cooperativas,
EFDs, IFDs, ¿no? Y las entidades financieras comunales, y también están las empresas de servicios complementarios. Entonces, como ven, hay varios tipos de entidades financieras, pero bueno, vamos a ver solamente los que están constituidos en este momento, ¿no? Y que están vigentes en nuestro medio. Entonces, como hemos visto ya con carácter previo y podemos extraer del artículo 185, ¿no? La banca no es lo único que regula el derecho bancario, ¿no? O las entidades que se llaman banco, sino que, bueno, a pesar de que es el principal protagonista del proceso de intermediación financiera, también existen otras entidades de intermediación financiera y entidades financieras en sí que pueden ser constituidas siempre de acuerdo a lo que establece la ley de servicios financieros, ¿no? No hay, no hay, digamos, no hay no hay una entidad de intervención financiera que no esté aquí en la lista de las del 151, ¿verdad? Y que no se pueda constituir, digamos, ¿no? Todas estas entidades de intervención, de entidades financieras, entre ellas las de intermediación financiera, sí pueden ser constituidas de acuerdo a lo que establece la ley, tanto la 393, otras normas pertinentes, reglamentarias, y además también lo que establece el derecho privado como Código de Comercio, ¿no? Cuando a los diferentes tipos de entidades financieras se les imponga un tipo societario, por ejemplo. Y, ¿no? Entonces, existen diferentes protagonistas, ¿verdad? Ya tenemos claro que el principal es el banco, ¿no? Pero existen otros protagonistas que también participan del sistema financiero y que están determinados en el artículo 151 y los principales o los que están vigentes, de los que se puede dar cuenta, ¿no? Son la banca pública y privada, las cooperativas de ahorro y crédito, las instituciones de fomento al desarrollo, las entidades de fomento a la vivienda, la bolsa de valores y la banca SAF. Y todo esto obviamente está regulado por el Estado, también de acuerdo a lo que establece la ley 393, que entre sus primeros artículos establece la obligación del Estado de regular y normar el sistema financiero. Porque el ahorro y la economía de los ciudadanos es la principal herramienta para lograr el desarrollo integral, ¿no? Entonces, primeramente vamos a ir viendo lo que es la banca privada, ¿no? Y bueno, la banca privada, como vamos a ver acá, ¿no? Es un tipo de entidad de intermediación financiera privada, ¿verdad? Porque no tiene capital o participación pública o del Estado, de alguna institución pública que sea partícipe en el paquete accionario, ¿no? Entonces, eh, por eso es privado, ¿no? Ahora, como toda sociedad anónima, sus acciones están a la libre venta en la bolsa de valores, ¿no? Porque esa es una de las características de la sociedad anónima que establece el Código de Comercio, ¿no? Y entre estas, ¿no? Entidades entre estas entidades que conforman la banca privada o las instituciones de intermediación financiera privada, tenemos el Banco de Desarrollo Privado, el Banco Múltiple, el Banco PYME, las cooperativas, entidades financieras de vivienda, instituciones financieras de desarrollo y la entidad financiera comunal, ¿no? Vamos a ir viendo, bueno, del 1 al 6 por lo menos, de qué se trata, ¿no? Cada una de estas y cuáles son sus principales características, pero desde ya, digamos, el Banco de Desarrollo Privado hace lo mismo que el Banco de Desarrollo productivo, público, pero obviamente con
tiene sus propias, eh, digamos, sus propios requisitos y sus propios parámetros que son diferentes de la diferente banca pública, ¿no? Sus, eh, sus parámetros son un poco más amplios porque también coadyuvan al desarrollo, ¿verdad? ¿No? Pero desde el punto de vista privado todavía obtienen utilidad, pero no son, no hay exigencias tan estrictas desde el punto de vista de las obligaciones que tiene con el Estado como las demás entidades de intermediación financiera. Después está la banca múltiple que todos conocemos, la banca PYME que algunos bancos la ofrecen, ¿verdad? Y es para realizar operaciones de intermediación financiera con empresas y, bueno, acá dice de pequeñas y medianas, ¿no? Pero nada le impide mediante este escritorio o esta rama del banco que es la PYME, ¿verdad? Contratar con grandes empresas, ¿verdad? Y bueno, lo pequeño tampoco está bien definido, así que puede ser una unipersonal, puede ser una responsabilidad limitada, una sociedad anónima, ¿no? Cualquier eh, forma societaria que está en el Código de Comercio y que llene las características y los requerimientos para ser sujeto de crédito. Con el nombre y el NID, o sea, o la razón social o la denominación y el NID de las empresas, no tanto a título personal. ¿No? Pero cuando la empresa es unipersonal, obviamente la razón social es tu propio nombre, ¿verdad? Luego está la cooperativa de ahorro y crédito también, que tiene dos formas, abierta y cerrada, y tiene sus diferencias, ¿no? Digamos, desde la forma en que se conforma. En SRL, a diferencia de la SA, que es el banco, la institución financiera de desarrollo también, y las entidades financieras comunales, ¿no? Entonces vamos a ir viendo en este tema y el siguiente vamos a ver la banca pública y cómo funciona, ¿no? Con el ejemplo que tenemos del Banco de Desarrollo Productivo y del Banco Unión que están en pleno funcionamiento, ¿no? Entonces, esta banca privada, como dice nuestra diapositiva, consiste en una gestión altamente profesionalizada y global del patrimonio de un cliente. Y lo que trata es de satisfacer necesidades de inversión, planificación patrimonial, financiera y fiscal de personas y grupos con un elevado patrimonio, ¿no? Entonces, la banca privada, ¿verdad? Lo que ofrece es servicios profesionales, ¿verdad? Eh, el- seguridad en la obtención del interés, en el cumplimiento del contrato, ¿verdad? Ofrece también una alta gama de servicios financieros, ofrece seguros de desgravamen, para la clonación de la tarjeta, ofrece otros servicios financieros, pero siempre eh, dirigido a gestionar el patrimonio de sus clientes. ¿Qué puedes ahorrar? También te puedes prestar ahí, puede ser débito automático, también puedes pagar tus servicios básicos, puedes hacer fraccionamiento, puedes hacer traspaso de cuenta, ahora hay banca móvil, ¿verdad? ¿No? Entonces todo esto, obviamente, eh, con, pro- eh, con profesionalismo, ¿verdad? Con una atención de calidad. Y a la atención de calidad, ¿verdad? Que presta la banca privada, y cualquier profesión, oficio o empresa, si queremos prestar una atención de calidad, no solamente se refiere al profesionalismo que está acá en la diapositiva, ¿verdad? Porque puedo ser el más profesional y el más capacitado, pero si no tengo recursos, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? O sea, bueno, soy un buen administrador, economista, ¿verdad? Inversor y voy a hacer que la plata se multiplique, voy a cumplir con los intereses, todo, pero si no tengo un establecimiento y si no tenemos un lugar, un seguro, una bóveda donde guardar el dinero, y si no tenemos
sucursales y si no tenemos cajeros automáticos, entonces, ¿cómo vamos a ofrecer un servicio de calidad a la gente? ¿No? Entonces, para esta gestión altamente profesionalizada del patrimonio, también se necesitan recursos, no tanto recursos humanos como recursos económicos o monetarios y también recursos en físico, ¿verdad? Activos fijos como el mobiliario, como movilidades, ¿no? Computadoras, cajeros automáticos y todo lo demás, ¿no? Y todo esto para satisfacer las necesidades eh, patrimoniales de sus clientes, o sea, no son necesidades básicas, ¿verdad? Ni son necesidades suntuosas, o sea, no representa un gasto que vaya a satisfacer un deseo o una necesidad, sino lo que, eh, en lo que se traduce, ¿verdad? En la gestión de la banca es en la inversión, ¿verdad? En el manejo del capital, ¿no? Entonces, si yo ahorro en el banco, no es para que me lo guarden mis 100 pesos y de aquí a un año sea como desenterrar, ¿verdad? Ir a sacar mis mismos 100 pesos, ¿no? Estoy sacrificando mi liquidez, se lo estoy entregando al banco para que, ya bueno, haga lo que crea conveniente, pero me va a pagar mi interés, ¿verdad? Lo que está contratado, ¿no? Por ejemplo, en una caja de ahorro. Bueno, hemos contratado esa operación, la constitución de esa operación pasiva y el banco se ha obligado a pagarme un cierto interés por cada año que yo tenga el dinero en mi cuenta, ¿verdad? Calcularse por décimas y todo lo demás. Entonces, el, estoy sacrificando mi liquidez para obtener un beneficio futuro, ¿no? Aunque se llame ahorro ahí en el banco, caja de ahorros, ¿verdad? No te lo ponen en una caja, ¿no? Ni tampoco te lo devuelven en la misma plata, sino que te devuelven un beneficio porque el banco se supone que está utilizando el dinero. Hay estas necesidades de inversión, ¿no? No es lo único que se satisface cuando uno participa de la banca. También tenemos una planificación patrimonial. Ya tenemos obligaciones, tal vez hemos contratado un préstamo en otro banco o con alguna persona particular, ¿verdad? O tenemos que pagar las pensiones de los hijos, tenemos que pagar servicios básicos, tenemos que, eh, no tenemos que erogar gastos, ¿verdad? Ordinarios y extraordinarios. Y para eso también me sirve valerme de la banca privada, ¿no? Me sirve como planificación patrimonial también, ¿no? Por ejemplo, me debitan en mi cuenta mi sueldo, ¿verdad? Y antes de gastármelo, agarro y vía banca móvil nomás pago las pensiones de mis hijos, los servicios básicos, ¿no? Y todas las obligaciones que pueda realizar. Y entonces voy controlando también el saldo y todo lo demás. Entonces me sirve como una planificación patrimonial y también fiscal porque también eh, puedo separar un monto, ¿verdad? Eh, que no corresponde al gasto inmediato, pero que sí me va a servir para pagar mis impuestos al final de la gestión fiscal. Porque si tú pagas bien tus impuestos cada mes, como hemos visto en tributario, ¿verdad? Pagas tu IVA, pagas tu IT, al final del año tienes que pagar el IVA, ¿verdad? Entonces también son obligaciones de índole patrimonial los impuestos, ¿verdad? Y si tienes moto, pues tienes que pagar también. Y si tienes auto, también tienes que pagar. Si tienes lote, departamento, parqueo, baulera o un inmueble, también tienes que pagar, ¿no? Entonces, para esa planificación fiscal también este, sirve, ¿no? O presta servicios la banca privada, ¿no? Y esa personas o grupos familiares con un elevado patrimonio, porque si no tendría elevado patrimonio, o sea, si no estaría en superávit, como hemos visto ya lo que es ese término, ¿verdad? Si no estaría en superávit y en vez estaría en déficit, pues no podría participar de la banca. ¿Cómo voy a ir a abrir una cuenta y no voy a ahorrar? Bueno, no voy a depositar nada o voy a pretender ir a hacerme prestar cuando no puedo demostrar mi capacidad de pago,
Entonces, sí, lamentablemente está dirigido, obviamente, a grupos familiares con un elevado patrimonio en la banca privada, pero no en términos de discriminación, ¿verdad? Sino solamente para poder también asegurar el cumplimiento del contrato y en su caso el cobro en la vía judicial, porque si no, todos los bancos, no existiría bancos, pues todos desaparecerían por el incumplimiento de los contratos. Entonces, no se trata de discriminar, sino de asegurar el cumplimiento de lo pactado, ¿no? Y por eso los que más seguridad patrimonial ofrecen son los que tienen elevados patrimonios, ¿verdad? Pueden ser empresas, grupos familiares o personas particulares. Y esta banca privada no solamente está conformada por aquellas instituciones de intermediación financiera que se denominan banco con esas 5 letras, ¿verdad? Sino que también aglutina a otras eh, entidades de intermediación financiera de menor envergadura, como las que hemos mencionado al principio y que están en el artículo 151 de la ley 393, ¿no? Entonces, es un conjunto de instituciones de intermediación financiera entre los agentes económicos, las personas, las empresas y el Estado, todos participando de la intermediación financiera. Y consiste en una gestión con profesionalidad del patrimonio del cliente, como ya habíamos visto también en el párrafo precedente, ¿no? Ahora, la banca pública tiene diferentes objetivos, ¿verdad? Como están señalados acá. Pero el principal y primer objetivo como una sociedad comercial es obviamente la obtención de utilidad mediante el ejercicio de la actividad principal en su rubro, ¿no? Y en este caso la actividad principal es la intermediación financiera, ¿verdad? Por eso son entidades de intermediación financiera. Entonces de ahí obtienen la utilidad, ¿verdad? De la diferencia entre el interés que pagan a los que ahorran y del que cobran a los que se prestan. Y otros servicios financieros complementarios como el fraccionamiento, el seguro de la tarjeta y otras cosas por las que te cobran, ¿no? Pero también el banco obviamente obtiene utilidad de otra manera, ¿no? Como por ejemplo cuando un obligado no paga su crédito y al no pagar el crédito el banco se ve obligado a hacer las gestiones administrativas y luego judiciales pertinentes, ¿no? Y producto de ello se lleva a remate el bien, ¿no? Puede ser que al banco le debía una cantidad considerable, entonces el banco puede adjudicarse el bien, ¿verdad? ¿Ya? El banco se adjudica y obviamente se va a adjudicar en el segundo remate. Y como vamos a ver en su momento, este proceso de remate, el, el primer remate, cuando se señala audiencia de remate, en la primera audiencia de remate, se intenta rematar el bien al 100% de su valor comercial. Y luego se rebaja el 20% y se lo remata al 80% del valor comercial, ¿no? Entonces el banco puede adjudicarse ese bien y luego venderlo. Y así todos los bienes que remata. Y por eso todos los bancos tienen su oficina donde dice venta de bienes adjudicados. Entonces, ahí ya lo venden al precio comercial, ¿verdad? Negociando y regateando, pero en definitiva pueden obtener también utilidad de ese proceso. Entonces, no es el fin, pero del banco, porque no es su actividad principal, ¿verdad? Sino es una consecuencia del incumplimiento de los contratos por parte de los obligados, ¿no? Si no, el banco fuera una inmobiliaria o algo así, ¿verdad? Un banquero de bienes inmuebles, ¿no? Pero no es su objeto principal, ¿verdad? Su objeto principal es intermediar financieramente. Ahora, cuando se incumplen con los contratos, ni modo, pues el banco tiene que asumir la vía judicial y a veces tiene que adjudicarse, quedar de propietario y dedicarse a la venta de bienes adjudicados también, ¿no? Y bueno, ya se nos va a acabar
el tiempo. No sé si hasta lo que se ha visto hasta aquí con carácter previo, eh, existe alguna duda o algún comentario, algo que se pueda aclarar. Entonces, les escuchamos mientras siguen. Y los que no hayan puesto su nombre, por favor, pongan en este momento, antes de que nos vayamos al receso. Y los que ya hayan puesto, no es necesario que lo repitan. Eso, por favor. Y les escucho si tienen alguna duda, consulta, comentario. Doctor, Sí, sí, por lo menos a mí me encantaría que haya un poco de información respecto por qué los gobiernos a los depósitos en dólares les han grabado que al final no tienen ningún beneficio. Entonces, no sé este movimiento, este sistema económico, con qué visión lo ha hecho el Estado, porque en realidad ahora no vale tener la pena tener ningún depósito en moneda extranjera. sí, eso se llama o se ha llamado un proceso de bolivianización y de fomento pues a las operaciones financieras en bolivianos, ¿no? Y no conviene porque, digamos, están sobregravadas las operaciones en dólares o en moneda extranjera, y también al banco no le es muy beneficioso por estas medidas que se ahorren en dólares, porque el, el encaje legal que tiene que pagar el banco es 66% de las monedas, de las divisas extranjeras, o sea, de las operaciones que haya hecho en moneda extranjera, tiene que ir a depositar el 66% a las cuentas del BCB. Y en boliviano solamente el 10%. Entonces es para que la gente compre y venda más en bolivianos, ¿verdad? Es eso, nada más. Y Pero, ¿cuál habrá sido la visión económica o el objetivo de la política, ¿verdad? Tal vez fortalecer el boliviano, pero bueno, eso no nos han dicho, solamente de la noche a la mañana más o menos era perjudicial ya ahorrar en dólares bueno, hacer operaciones financieras en dólares. Eso sí es verdad. Sí, doctor, porque resulta, por ejemplo, que todas las importaciones se las hace en divisa extranjera. Entonces, sumamente perjudicial. Y al final, pues también uno necesita en algunas ventas, por ejemplo, las transacciones se lo haces en divisa extranjera. Entonces, tan perjudicial para el movimiento interno económico. No entiendo la visión que tienen, porque en realidad debería ser optativo, ¿no? Porque hay transacciones en ambas monedas. Claro. Es optativo, obviamente, no está prohibido, ¿verdad? Pero lo malo es que está muy grabado, tiene muchas obligaciones formales, tiene unos cobros más elevados. Entonces no es que esté prohibido, pero mediante estas medidas actúa el Estado dentro del comportamiento económico de la gente y hace que la gente diga, no, pues macana, ¿para qué voy a ahorrar en dólares, o voy a comprar en dólares, o voy a vender en dólares? Si existe todo este proceso, ¿verdad? Entonces mejor hacemos en bolivianos nomás, y es la gente misma la que, viendo la normativa, ¿verdad? Prefiere hacer sus operaciones en bolivianos, ¿verdad? Pero son medidas que toma el Estado para, digamos, obligar sin obligar, ¿verdad? Se vale del instrumento de la ley como coerción, y no porque ponga una obligación y una sanción, sino porque establece, digamos, otras medidas u otras obligaciones de corte formal y material que hacen que uno se desanime, pues como haciendo una analogía como del impuesto al juego, de la participación en el juego, ¿verdad? No dice prohibido el juego, las casas de juego, dice, ya, pero el que quiera poner, aparte de pagar IVA, va a pagar 15% de impuesto a la participación en el juego y 30% de impuesto al juego. O sea que, digamos, si quieres
hacer una casa de juegos, listo, pero pagas más del 50% de impuestos, así que nadie se anima, ¿no? Entonces, lo mismo es con esto de de la bolivianización, ¿no? Todo se incentiva a que sea en bolivianos, pero ¿cuál será el objetivo de verdad? Eso seguramente es ya política macroeconómica o tema del ministerio, pero sí sería, voy a intentar buscar algo de información acerca del proceso de bolivianización un poco más detallada o profunda. Está bien, doctor, muchas gracias. No, de nada, más bien gracias por el aporte. Entonces, en 5 minutitos les comparto el enlace otra vez para que continuemos con esta lección. Hasta luego. Hasta luego, doctor.